De acá de la ciudad de Saladillo, el doctor Federico Bois, médico pediatra especializado en terapia intensiva y graduado en medicina del estrés, expositor en diversos congresos médicos, tanto nacionales como internacionales, autor de varios artículos publicados por reconocidas sociedades médicas. Se desempeñó como docente en la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador y la Universidad de Buenos Aires en el área de sociología, en el área de fisiología médica y posgrado en pediatría. Buenas tardes, Federico, te saludan Guillermo y Berna. Hola, Federico. Buenas tardes, ¿cómo andan, chicos? Un gusto. Bien, muy bien, Federico, gracias por atendernos ante todo. Yo quería preguntarte lo siguiente: se acerca la primavera, empiezan las alergias en esta época o un poco más adelante. ¿Qué recaudos tomar ante cada caso o ante un caso en general de alergias como patología, digamos, de esta época de la temporada? Bueno, primero entender el fenómeno de las alergias. Es simplemente, al igual que ocurre con el estrés, gatillado por cosas del entorno, no es causado por el entorno. Ajá. Y hay una predisposición, hay una tendencia a reaccionar de una manera alérgica, ¿sí? Es un patrón de reacción y no es una enfermedad como tal. Eso desde digamos, es el área de la biología, la medicina biológica, que es, a mi entender, lo que mejor lo define. Federico, en el transcurso de la vida diaria, de tu proceso como médico, ¿qué te llevó a escribir el libro y por qué te inclinaste en el título Tu dosis de libertad? Bueno, porque principalmente el contexto que estaba transcurriendo salió en pandemia, el libro, yo estaba observando varias cosas que venían sucediendo desde antes, y en lo que es el proceso de enfermar del niño, especialmente en el área de terapia intensiva, y no solamente cómo llega, sino cómo evoluciona, ¿sí? Sino cómo su transcurrir ese episodio de enfermedad. Y notaba de que hay ciertos niños que no era explicado su cuadro simplemente por un germen o por algo externo, ¿no? Sino que había fenómenos internos, especialmente también ligados a la familia, que hacían que le vaya mejor o que le vaya peor. Entonces, bueno, en el contexto de la pandemia y toda la invasión que se hizo sobre los niños, sobre todo, empecé a ver también que eso generaba todavía más síntomas, con lo cual se me dio de expresarlo a través del libro y poder brindar una herramienta también de libertad que, a mi entender, es como una medicación, ¿no? Funciona a nivel corporal como una droga, ¿no? Como una droga positiva que permite que el organismo funcione de manera más coordinada. Federico, ¿el libro lo empezaste a escribir cuando estabas en pandemia? ¿En plena pandemia, digo? Claro, sí, ahí comenzó la idea. Siempre tuve la idea de hacerlo, pero la pandemia lo que hizo es no postergarlo. Es decir, no es algún día, es ahora, ¿no? Porque siempre pasa que postergamos cosas para el momento ideal y eso se termina cancelando al final, y no sentí como la necesidad de que tenía que ser publicado para que un poco la gente vea. En el libro de casos reales, obviamente desde el anonimato de los niños y de las familias, pero son casos reales en los cuales se ve cómo el niño expresa el estrés que hay en su historia, en sus antepasados o en su entorno familiar, a manera de física, ¿sí? A manera de síntomas físicos. Entonces, digamos, no es que es un germen, no es que es algo así puntual, sino que es un fenómeno un poquito más complejo. Federico, te pongo un ejemplo. Un niño de 12 años llamado Pedro va a la escuela secundaria, tiene trastornos de obesidad, es tartamudo a la vez, los compañeros le hacen bullying y a su vez se le burlan porque tiene problemas familiares. Por ejemplo, el padre no anda bien económicamente. Esos comentarios a ese chico, ¿cómo le influye en su estado de ánimo? Hablando estrés, ¿puede realizar algún brote psicótico, por ejemplo, e intentar matar a algún compañero, compañera, docente, o hay que tomar recaudos necesarios con ese chico? Mirá, esa situación que me estás describiendo tiene bastantes, agravantes. Parte es como un círculo vicioso, ¿no? Hay que entender el estrés como un círculo vicioso. Sí. En el niño lo predispone, es lo mismo, nosotros funcionamos igual que los animales, ¿no?
un animal que frente a la manada está en desigualdad de condiciones, va a ser atacado, en lo más probable, ¿sí? En los niños pasa algo parecido, en cuanto a las burlas, en cuanto a la agresión, que todavía eso repercute más todavía sobre su autoestima. O sea, si venía con baja autoestima, todavía es más baja, y eso favorece a un montón de otras burlas y cosas. Entonces sí, es clave tomar ya en ese caso una acción concreta, ¿sí? Desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de tomar medidas que lo protejan por un tiempo hasta que él se pueda recomponer y se pueda luego proteger por sí mismo, que es la idea principal de este abordaje, y pueda tener autonomía, ¿no? Física y emocional. Pero hasta eso suceda necesita que tanto la institución educativa como médica y familiar le den las herramientas básicas y no lo expongan a las mismas situaciones que los demás, porque claramente está como en un déficit. Federico, hay gente que todavía no cree en el coronavirus o en la pandemia, o piensan que fue en realidad un invento, o que tal vez no fue tan grave como creíamos que podía serlo. A tu modo de entender, ¿cuán de grave fue la pandemia? Bueno, mirá, el concepto de pandemia fue muy grave, pero fue por el concepto, no por el virus en sí mismo. Es decir, el virus de hecho no fue aislado en un cultivo celular nunca. Se detectó solamente por PCR. La PCR es una prueba que no es indicada para hacer diagnóstico en la calle o en la casa. Y es una prueba específica de diagnóstico clínico en situaciones, digamos, de proceso de diagnóstico profundo. Con lo cual fue bastante, digamos, tergiversada la idea del virus, y también se favoreció la instalación de un montón de medidas antihumanas, sobre todo en los niños, el uso del barbijo, el aislamiento, cosas que repercutieron emocionalmente y que están generando un patrón de niños más bien como aislados, como incapaces de conectar, de tener empatía, que es hacia donde estamos yendo, ¿sí? Y eso creo que fue la gravedad de la pandemia. De hecho, en cuanto a números y estadísticas, hay que tomarlas todas con pinzas, porque lo que hemos confeccionado certificado de función sabemos que la causa no es tan simple de definir, y que todas las causas de muerte, ¿sí?, por COVID, entre comillas, estaban puestas por el simple hecho de tener un PCR positivo, ¿sí?, cuando hay un montón de otras causas que terminaron poniéndose bajo esa etiqueta, pero en realidad no habían sido originalmente causadas por eso. Con lo cual hizo eso agrandar y magnificar la real incidencia de un cuadro que era un cuadro gripal, y muchas veces indetectable de otros cuadros, muchas veces el mismo estrés puede generar un cuadro gripal, ¿sí? Pero bueno, al ya tener la PCR positiva y tenerla al alcance de la mano, ¿sí?, que cualquier persona la podía tener, eso hacía como sobreestimar y sobredimensionar y justificar un montón de medidas que en el caso de los niños, que yo lo vi de cerca, les repercutía muchísimo en su desarrollo. Federico, en tu libro hablas de la palabra libertad. Al hablar de la palabra libertad, ¿cómo se define la palabra libertad? ¿Con un solo significado o tiene significados infinitos? Me refiero tipo lo que era la matemática, infinito más infinito, que nunca terminaba. Bueno, yo creo que cada uno le asignará el significado según su situación. Yo lo que la percibo desde la libertad biológica es la capacidad de disponer sobre el propio organismo, de favorecer su libre desarrollo, su libre evolución en cuanto a su potencial, en cuanto a sus capacidades de regulación, sus capacidades de sanación, ¿no?, que tenemos de manera innata, es decir, desde el nacimiento, y de permitirles que se desarrollen. Y más que nada la libertad biológica hace alusión a no depender crónicamente de un sistema, de fármacos o de una institución, ¿no?, que uno pueda regularse y tener la libertad en todo sentido, libertad emocional, no estar condicionado. Nosotros sabemos que las emociones son las que determinan nuestras decisiones, ¿verdad? Entonces, sí, si nuestras emociones son de estrés, vamos a estar persiguiendo cosas simplemente para aliviar esas emociones y no porque realmente lo deseemos. Entonces es clave, digamos, en ese sentido la libertad es despejar toda esa fuerza subconsciente que nos condicionan, nos hacen comer de una manera, nos hacen pensar de una manera, nos hacen tener distintos tipos de relaciones, y no sé si en el fondo estamos decidiendo realmente
de forma libre. Para mí ese es el concepto. Federico, ¿por qué el ser humano, ante todo, sosteniendo el tema de la libertad, se pone barreras? Por ejemplo, estás dando un oral en el colegio, hay un compañero que te hace la vida imposible, no te animás a hablar frente a ese compañero. Estás jugando a la pelota, no te animás a encarar a ese defensor porque sabes que te vas a meter una patada y vas a tener miedo. ¿Por qué en vez de ser libre, enseguida nos ponemos barreras, miedos y no podemos afrontar la situación? Y enseguida no, porque me da miedo esto, que lo otro, y te agarra ese temor, por ejemplo, en algunos de síntomas que pueden ser sueños, temblores en las piernas, ir al baño reiteradas veces. Bueno, el miedo es un claro ejemplo, y que justamente fue uno de los motivos que a mí me llevó a publicar el libro, porque por eso justamente salió en pandemia, se estaba empezando a ver todos los síntomas de miedo, ¿sí? Y previo a todo esto, uno de los principales síntomas de miedo que siempre existió y que afecta principalmente al aparato respiratorio. Ustedes saben que el aparato respiratorio nos conecta con el primer impulso de vida, ¿no? Que es la primera respiración. Es el único aparato más vital que tenemos, además de los otros, ¿no? Entonces el miedo se manifiesta muchas veces ahí. Por eso el ataque de pánico se manifiesta en la respiración, la frecuencia cardíaca, bueno, como describís vos, temblores, movimientos, ¿sí? Porque es algo muy, muy primitivo que está alojado en la profundidad y que nos permite preservarnos como especie. Por eso es que eso no nos hace libre, porque donde empieza a dispararse esa emoción, nuestro cuerpo se alinea atrás de ella. Entonces ahí ya no estamos decidiendo, sino que estamos tratando de seguir al miedo, ¿no? De tratar de aliviar el miedo o de hacerle caso. Entonces, como vos bien decís, el miedo nos quita libertad y es lo contrario al coraje, y que otra de las emociones que son más liberadoras. Porque vos decís, bueno, a pesar de que sé que me puede pegar una patada del defensor, considero que tengo las herramientas suficientes y el estado suficiente como o para pasar por encima de él, o por si me pega me puedo recuperar, ¿no? Esa convicción es la que agota el miedo, la que lo extingue directamente. Es justamente una convicción antiestrés, ¿sí? Porque es saberse capaz. Federico, entonces eso es, digamos, lo que te da la libertad. Y es muchas veces cuando nosotros tenemos más el hábito del miedo, tendemos a sucumbir ante él. A menos dosis de miedo, cada vez sucumbimos más. Y fue mucho de lo que pasó a lo largo de la pandemia. Supongamos que un padre o madre o tutor o encargado de lo que sea tiene un niño con estas características y no se da cuenta. ¿Qué rasgos tiene que poner atención para entender que está en esta zona en la que vos estás hablando? ¿Características a qué te referís? A síntomas, o sea, ¿cómo detecto yo que a un niño le está pasando esto? En cuanto a la crisis asmática. Exactamente. En cuanto sí. a la crisis de pánico. Sí, exacto. Bueno, tanto el pánico como el asma es una manera encubierta de pánico. Es una manera todavía más profunda en la cual el miedo a quedarse sin aire, ¿sí? Entonces, más inconsciente el niño no se da cuenta y no lo sabe, y por lo generalmente en esos niños hay un gran bloqueo emocional, una incapacidad de expresarse, ¿sí? Entonces lo tiene que expresar a través del cuerpo, ¿no? Lo que no puedo expresarlo coherentemente, mi cuerpo se va a encargar por mí, ¿sí? Esa es un poco la lógica. ¿Cómo se dan cuenta los padres? ¿Sí? Van a tener signos precoces, niños que por ahí son más evasivos, que son poco expresivos, que tienden a ponerse muy tensos rápidamente, ¿sí? Que se bloquean y se paralizan, ¿sí? Y no pueden hablar o resolver por sus propios medios. Por ahí tienden a ser niños también que a lo mejor se han sentido desprotegidos, ¿sí? O que han estado expuestos a situaciones en las cuales se vieron en peligro, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver también para cada familia, tal vez no hay habría que ver, digamos, cómo se desarrolla cada familia, pero sí se puede ver en síntomas respiratorios a repetición, sobre todo lo que tiene con las crisis asmáticas, ¿sí? Por ahí de chiquito no vas a tener ataque de pánico de chiquito, pero sí puedes tener crisis asmáticas. De más grande lo que estamos viendo ahora es ataques de pánico en nenes cada vez más, digamos, precoces, por ejemplo, adolescentes o niños, por la cuantía y por la cantidad de información y de intoxicación, de miedo a la que estuvieron expuestos. Si usted se fija, el niño nosotros no tuvimos en pediatría ni en terapia intensiva casos de COVID grave, no tuvimos uno solo, y en adultos sí. La diferencia, ¿sabe cuál es? Es la concepción de enfermedad, es el miedo a morir, que el niño no lo tiene, porque no le tiene miedo a los gérmenes, por ejemplo. Entonces, digamos, muchos de los signos los vamos a ver
más bien en